Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y en esta ocasión les traigo la segunda parte de nuestro tema, las guerras internacionales de Bolivia. Este es un tema preparado para el segundo año de secundaria en el área de ciencias sociales. Así que, comencemos. Y bueno, en la primera parte de nuestro tema habíamos visto cómo la intervención del general Agustín Gamarra había provocado la salida del presidente Antonio José de Sucre. Y es que la reacción de algunos militares bolivianos y de algunos políticos también bolivianos hicieron que Sucre tuviera que renunciar a la presidencia. Es así que el país ingresa en el periodo del denominado caudillismo militar. Este periodo se caracteriza por tener una inestabilidad entre lo que van a ser los gobiernos que se van a conformar. En realidad, la idea del Congreso boliviano era posesionar a Andrés de Santa Cruz como presidente. El problema es que Andrés de Santa Cruz también fungía funciones dentro de lo que es el gobierno peruano. Y bueno, provisionalmente se nombró a José María Pérez como el sucesor de Sucre, lo que también ocasionó molestias en algunos grupos militares. Fue José Miguel de Velasco quien asumiría la presidencia provisoriamente, cosa que también no duraría mucho, pues en diciembre del año 1928 asumiría Pedro Blanco Soto el gobierno de Bolivia durante solo 6 días, siendo uno de los gobiernos más cortos que tuvo nuestro país. Nuevamente tenemos la presencia de José Miguel de Velasco, un personaje, un caudillo militar que gobernaría el país durante 5 oportunidades. Y finalmente es Andrés de Santa Cruz quien en 1929 asume la presidencia de Bolivia, iniciando uno de los periodos más importantes de la historia de nuestro país. Nos referimos al conocido como periodo crucista. Y es que Andrés de Santa Cruz llega a ser uno de los presidentes más importantes de Bolivia porque es él quien realmente organiza el Estado boliviano. Se considera a Andrés de Santa Cruz como el verdadero organizador del nuevo país. Es el creador de las Universidades Mayor de San Andrés y la Universidad Mayor de San Simón. También realizó el primer censo de población, como podemos ver, y lo más importante, estableció el primer compendio de leyes de nuestro país, el primer código civil, el primer código penal, el primer código minero y comercial. Andrés de Santa Cruz tuvo tanto éxito con sus políticas que su influencia llegó a traspasar las fronteras de Bolivia. Y es que en el año 1835 el presidente Obregoso, el presidente José Obregoso del Perú, vive una guerra civil, se enfrenta a amotinamientos en su propio país y se ve en la necesidad de invitar a Andrés de Santa Cruz para poder ayudarle a pacificar el Perú. Este periodo se conoce como la Guerra de Pacificación del Perú y es otro de los conflictos en los que Bolivia participa de manera exitosa. Como les decía, Andrés de Santa Cruz se ve en la necesidad de invadir el Perú, ya que el presidente Obregoso le está pidiendo esa ayuda. En una primera oportunidad, Santa Cruz derrota a Agustín Gamarra en la famosa batalla de Yanacocha y posteriormente derrotaría a Felipe Salaverry en la batalla de Socabaya. 2 batallas muy importantes en las que el ejército boliviano logra someter a estos caudillos peruanos, lo que da paso a la conformación de la Confederación Perú-Boliviana. Pero bueno, vayamos por partes. La intervención boliviana en el Perú tuvo como razón ese sentido de pacificar al Perú. Y bueno, lo que ocurre es que en febrero se logra esta pacificación derrotando a los caudillos militares, a Gamarra por un lado y a Salaverry por el otro lado. En febrero de ese mismo año se crea el Estado Sur peruano, desconociendo la autoridad de los otros caudillos que no querían aceptar la presencia de Andrés de Santa Cruz en su país. En marzo se crea el Estado Sur peruano y en agosto el Estado Nor peruano. En octubre de ese año, Andrés de Santa Cruz por decreto declara la creación de la Confederación Perú-Boliviana, una confederación que se conformaría de 3 estados, el Estado norperuano, el Estado surperuano y el Estado boliviano. ¿En qué consistió la confederación? Bueno, se conformó a partir del siguiente principio, de que cada estado tendría un propio gobierno, un propio congreso,
pero que sin embargo estarían sometidos a una jefatura general, es decir, al protectorado de la Confederación que estaba dirigido por Andrés de Santa Cruz. Este gobierno central de la Confederación tendría tres funciones: una función diplomática, una función económica y una función militar. Es decir, se hacía cargo de la representación, se hacía cargo de los asuntos económicos y también se hacía cargo de la defensa de la Confederación. Fue el mejor momento de nuestra historia, ya que Bolivia influyó con su política a los dos estados, el Norperú y el Surperú, y también causó mucho respeto entre lo que fueron nuestros vecinos sudamericanos. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, un político chileno muy conocido, llamado Diego Portales, hizo la siguiente declaración. Decía que unidos Perú y Bolivia siempre iban a ser más que Chile. Esta frase y esta idea de Diego Portales motivó al presidente Joaquín Prieto para iniciar una guerra contra la Confederación, pues lo que se estaba jugando eran los intereses geopolíticos de todos los países sudamericanos que veían en la Confederación Perú-Boliviana una amenaza a sus propios intereses. Es así que entre 1836 y 1837 Chile lanza a su ejército contra el Perú y contra Bolivia. Lo que ocurre es que Andrés de Santa Cruz logra derrotar en un primer momento, sin un solo disparo, al ejército chileno, que se queda atrapado en lo que es Arica, y Andrés de Santa Cruz, de una manera muy caballeresca, negocia la paz con el ejército chileno, lo que se conocería después como la paz de Parcaupata. Pero también existió otro enemigo de la Confederación, que fue la Confederación Argentina. Así se llamaba en ese momento Argentina. La Confederación Argentina, por el lado sur, es decir, el lado de Tarija, intentó invadir el territorio de la Confederación, el territorio boliviano, y Andrés de Santa Cruz encargaría al mariscal Otto Felipe Brown, un famoso comandante del ejército boliviano, a defender la Confederación durante estas campañas. La actuación de Felipe Brown fue increíble y logramos victorias en lo que fue Santa Bárbara, en lo que fue Iruya y lo que fue Montenegro. A Otto Felipe Brown también se lo conoce como el mariscal de Montenegro. Pero bueno, la Confederación al final tuvo que deshacerse, ya que tanto la presión de los políticos chilenos, el propio Agustín Gamarra, que desde Chile seguía presionando a los políticos bolivianos, los propios políticos bolivianos que eran enemigos de Santa Cruz, que estaban a favor de que se disolviera la Confederación. Finalmente, el ejército chileno derrota al ejército de Santa Cruz en la famosa batalla de Yungay, en el año 1839, el 20 de enero de 1839. Esto representa el fin de la Confederación y también el fin del gobierno de Andrés de Santa Cruz, que durante 10 años gobernaría Bolivia y la Confederación. Bueno, otro de los episodios más importantes dentro de las guerras internacionales que juega Bolivia es la segunda invasión del Perú, que abre la puerta a la guerra entre Bolivia y Perú. Esta guerra se daría en el año 1841. Y bueno, todavía en Bolivia existía esa competencia por ver quién iba a ser el presidente. Santa Cruz, a pesar de que había tenido que salir al exilio, es decir, había tenido que escapar a otro país porque tenía enemigos en Bolivia, José Miguel de Velasco, que también quería volver a ocupar la presidencia, y el entonces también caudillo militar José Vallivian, quien también estaba aspirando a ser presidente. Agustín Gamarra invade Bolivia en 1841 y estos líderes militares, Santa Cruz, José Miguel de Velasco y Vallivian, deciden deshacerse de sus diferencias y unirse en contra del ejército peruano invasor. Durante esta segunda invasión se daría la victoria del ejército boliviano en la famosa batalla de Ingavi, y es aquí donde se cierra la pretensión de unir a Perú y Bolivia. A partir de este momento, ambos estados serían totalmente independientes el uno del otro. La siguiente fue la Guerra Hispano-Sudamericana, un intento de los españoles por tratar de sentar soberanía en el comercio marítimo del continente sudamericano. Bolivia participaría de esta alianza, aunque no de manera presencial. Sin embargo, tanto Ecuador, Chile como Perú estarían en contra de España, y España se vería obligada a retirarse de las aguas territoriales de Perú y de Chile. Y bueno, también tenemos la Guerra Hispano-Sudamericana, un conflicto en el que Bolivia participó, aunque solamente apoyando a lo que fue Chile y Perú.
Estos países se enfrentaron a España en un combate naval, ya que España pretendía recuperar su soberanía sobre el comercio marítimo en el continente sudamericano. Después de 2 años de combates navales en las costas del Pacífico, al final España tuvo que retirarse y tanto Perú como Chile sentaron soberanía sobre sus territorios costeros, algo en lo que estuvo también inmerso Bolivia, aunque aunque hacía un apoyo hacia Chile y Perú. Y bueno, amigas y amigos, de esta manera llegamos al final de esta segunda parte. En la próxima oportunidad vamos a continuar con los otros conflictos internacionales en los que también participó Bolivia. Recuerden que siempre pueden consultar los textos y los materiales educativos que están disponibles en la plataforma Educa Bolivia. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta otra. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.